¿Qué tal, amigos de Lo que nadie vio, la historia no contada? En este 10º capítulo, vaya, ¿qué puedo decir? Se nos ha pasado volando el tiempo. Hemos terminado casi el podcast. Solo nos faltan 4 capítulos ya para finalizar. Y hemos tenido invitados de un lujo muy especial. Cada uno de ellos contando historias, su historia, su testimonio muy acertado, muy, pues yo creo que muy inspirador para muchas personas que lo han visto en TikTok y las redes sociales. Y hoy traigo a una invitada muy especial el día de hoy. Es una ministra de jóvenes, trae el programa del Youth Live War. Y bueno, hoy quiero presentarles a la ministro Sandy. Ministro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche. Bueno, noche para nosotros, no sé cuándo lo vayan a ver ellos en la mañana, en la tarde, en la nochecita. Gracias, Diego, por invitarme a este espacio y pues espero que esta plática, esta charla que vamos a tener puedan disfrutarla tanto como nosotros. Gracias a ti, ministro, por aceptar esta invitación. Te tengo que decir algo. Hay 2 preguntas que no vienen en el guión. Oh. 2 preguntas que las vamos a aplicar ahora mismo. Ok. Y la primera es, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Sandra Patricia Cabrera Hernández, pero no lo usan casi ni mis papás. Desde muy chiquita, mucha gente me decía primero Sandrita, cuando estaba más chiquita o cuando empecé a crecer allá en Ocosingo, pero llegó un punto como por ahí de la adolescencia que se quedó como que Sandy, 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 y empezaron a surgir las redes sociales y yo misma creé todos mis perfiles como Sandy Cabrera y se quedó. Entonces es más como que nadie utiliza mis nombres y ese se quedó más cercano. El, como, la abreviatura, ¿no? Diminutivo. Okey, perfecto. ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Feliz, contenta, plena, estuviste ahí con nosotros también, estamos saliendo de nuestro Live Roots, nuestro evento de jóvenes, entonces, con mucha pila recargada de todo lo que recibimos hoy. Al 100%. Así es, Ministro, ahora es momento de entrar a las preguntas del guión, las que sí venían planeadas. las que sí venían planeadas, y es, ¿cómo era la niña que fuiste? ¿Dónde creciste y cómo era tu hogar? ¿Dónde crecí? Pues yo crecí en Ocosingo, yo sé que nosotros nos conocimos acá en San Cristóbal, Claro. pero yo nací en Ocosingo, Chiapas, por allá en el año de 1993. ¿Cómo era de niña? Siempre he sido muy activa. Tú me conoces y no puedo estar quieta, soy de subir, bajar. Recuerdo que desde chiquita tengo esta manía de hacer limpieza cada 6 meses y ver qué puedo tirar de mi cuarto, estar de un lado para otro, con mucha música, con mucha lectura también, la cuestión de los idiomas que desde que tenía 3 añitos, mis papás me cuentan que les dejaba como que veía un programa que pasaba todos los domingos cuando era chiquita, y dejaba notas en el escritorio de mi papá con el teléfono de Disney World of English, de como sutilmente, no subliminalmente, de si tan solo alguien comprara mi curso de inglés. Entonces, siempre muy metida en eso de los idiomas, creo que es algo que por razones genéticas, genealógicas, lo traigo en la sangre, por mi tatarabuelo, que era un español que vino huyendo de la guerra civil, según me contó mi mamá. Él era traductor simultáneo, hablaba varios dialectos, españoles, como el catalán, y hablaba varios idiomas. Entonces, nunca salió eso hasta que nací yo. Entonces, creo que era un gen que estaba ahí. Siempre estuve muy metida en eso desde chiquita. Quizás no era tan sí jugaba muñecas y cosas, pero como que muy enfocada en ciertas cosas de idiomas y incluso de Dios. Teníamos me acuerdo que mis papás, no son cristianos, pero ellos nos ponían videos de la Biblia a mí y a mi hermano, entonces como que todo el tiempo estaba tratando de aprender cosas nuevas. Perfecto, ¿qué recuerdas más fuertes de tu infancia? ¿Qué recuerdo más fuerte? Algo que recuerdo con mucho cariño y que creo que es muy bonito porque como niño o niña te refuerza mucho, es que yo recuerdo siempre a mi familia como todos juntos. O sea, cenábamos juntos, comíamos juntos, mis papás siempre al pendiente de cómo hacíamos la tarea nosotros. Entonces, creo que eso es muy importante y es algo que reafirma tu identidad desde muy pequeño, sobre todo de 0 a 6 años. Cuando tú estás arropado por tus papás,
creo que ese es el núcleo de todas las cosas. Entonces, me recuerdo siempre como en mi casa, con mi familia y disfrutando muchas cosas bonitas. Perfecto. Me gustaría preguntarle, ¿sintió que desde ese punto de niña comentaba de que ya empezaba a traer esto de Dios, ¿no? ¿Sintió que Dios ya le estaba llamando a un trabajo para él especial? Sí, fíjate que hay algo muy curioso. Hay un Nuevo Testamento que no sé si a la fecha está en mi casa, en la casa de mis papás, allá en Ocosingo, pero había un Nuevo Testamento blanquito que creo que fue de cuando a mí me bautizaron en la iglesia católica, donde yo escribí a muy corta edad: "Sandy es propiedad de Jesús", Okey. algo así como "Soy de Dios", algo así. Y yo me acuerdo que ya lo vi más grande, y cuando empecé a inclinar más mi decisión hacia Jesús y el cristianismo, yo lo veía y yo decía: "Bueno, quizás no es la Biblia que yo uso hoy", pero ya decía yo tenía eso en la mente, de que yo le pertenecía a él. Y como te digo, siempre hubo esta base en mi casa de que yo me acuerdo, mi papá nos ponía los VHS, esos antiguos, de la Biblia. Entonces, sí, de repente nos contaban, no, pues la Torre de Babel esto, Adán y Eva y el Arca de Noé. Entonces, sí tenía yo como esa base y me gustaba siempre como saber más, realmente conocer a Dios. Lo voy a decir con mucho respeto, a veces íbamos a la misa y te leen algo y pasaban las limosnas, te llaman, Ujú, creo. ujú. Entonces, yo me quedaba con el hueco de, pero, ¿qué quiere decir? O sea, realmente quiero saber las historias. Y cuando empecé a ver estos videos, como que Dios me llamó, o sea, despertó en mí el gusto por conocerlo más realmente. Perfecto. Hablando justamente de relación, me gustaría preguntarle, ¿qué tal la relación con sus padres? Con mi papá y con mi mamá, con los 2 bien. Algo que voy a decir desde mi perspectiva como hija, mujer, porque yo sé que es diferente, pero creo que el tener un papá que siempre te afirme como mujer te convierte en una mujer muy segura. Yo le platicaba a una persona en cierta ocasión, mi papá siempre me ha hecho saber que tengo ahí ese respaldo, o sea, y los 2 a mí me educaron para saber que yo en cuanto yo creciera, no tendría que buscar un novio o una pareja porque necesitara un carro, o porque necesitara que alguien me mantuviera, o porque necesitara dinero. Ellos, hicieron algo que yo los bendigo con todo mi corazón. En vida, por ejemplo, ya mi hermano, porque solo tengo un hermano, mi hermano tiene su casa, yo tengo mi casa a nuestro nombre, un vehículo cada uno. Entonces, como parte de una herencia en vida, para evitar pleitos que en muchas familias se dan, pero también como cuidando esa parte, o sea, me supieron educar de forma que yo fuera consciente de que independientemente de qué pase, yo siempre voy a contar con ellos. Entonces, algo también que papás que están viendo esto, ellos aplicaron y hasta el día de hoy se los agradezco, es aprender como hija a decirles qué estaba haciendo. O sea, todos tuvimos la etapa de jóvenes, creo, de que se van por ahí al antro, y uno estaba en la iglesia, y uno estaba en la universidad. Entonces, mis papás sabían dónde estaba, con quién estaba, así fueran las 3 de la mañana. Entonces, eso te abre una puerta, y mi papá me decía: "Porque si te pasa algo, yo sepa dónde está mi hija", ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho una relación muy bonita donde yo puedo expresar y sé que me van a escuchar. Obviamente, a veces te llaman la atención, están de acuerdo, a veces no, pero la comunicación que ellos me enseñaron es algo que ha hecho que la relación yo considero que sea muy buena hasta el día de hoy. Claro, siempre, ¿no? La comunicación es de las cosas más importantes en una relación con papá o con mamá, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarle, esa Sandy de niña, ¿qué sueños tenía? Quería ser maestra de inglés, eso era lo que fue un sueño ¿Y lo logró? cumplido. Me acuerdo que yo tenía una como mesita y un pizarrón, porque de chiquita de: "Papá, cómprame mi pizarrón". Y yo le daba clases a mi hermano, me daba clases yo solita de inglés, y me ponía a hacer mis planas de cómo se dice estrella, cómo se dice esto. Entonces, yo siempre me vi como maestra, y le decía a mi papá cuando pasábamos afuera de la facultad, la Escuela de Lenguas de acá de San Cristóbal: "Ahí voy a estudiar, ahí voy a estudiar". Entonces, siempre me vi haciendo eso. Otra cosa que me llamaba mucho la atención, era como las personas que conducían en la televisión o que actuaban y todo eso. Indirectamente me toca trabajar con redes sociales, entonces creo que siempre tuve como esa visión de decir: "Quiero dedicarme a esto, quiero hacer esto", y pues se multiplicó los mismos idiomas con el paso del tiempo, pero creo que siempre me vi así, como con un pizarrón y dando clases. Y al final lo logró, bebé.
Yo soy uno de sus alumnos, exalumnos, Sí, es cierto, Diego, aparte de ser mi discípulo, es mi exalumno ex de inglés. de inglés, porque se escapaba de las clases, ¿no es cierto? Ay, sí, es cierto. Ya me exhibió. Pregunta, ¿hubo heridas, o carencias en tu infancia que después Dios tuvo que sanar? No, eso viene después. Eso no está No, acá. fíjate que estoy muy contenta con la infancia que me tocó vivir, por eso te digo que creo que es una base, porque esas fortalezas que te dan cuando estás más chavito, te hacen fuerte en la mente, en tu identidad cuando vas creciendo, y es lo que hace que cuando ya vienen las heridas en la adolescencia, que son inevitables, y en la etapa universitaria, pues tú también tengas como ese soporte en tu familia. Y algo muy bonito que quiero contar de mi infancia es que tengo la bendición de tener el mejor hermano que le pude pedir a Dios, porque yo veo que la gente pelea mucho con sus hermanos. Claro, Y sé que muchos no me van a creer quizás lo que voy a contar, porque cuando yo lo cuento, la gente se queda así como que, ¿en serio? Realmente tuve una infancia donde mi hermano y yo nos queremos mucho y nos parecemos físicamente, pero somos muy diferentes. O sea, él es más del deporte, las bromas, los videojuegos, y a veces venía gente y le decía: "Oye, ¿tú no te pones celoso que tu hermana la dejan viajar y que se va aquí, se vaya allá y aquel?". No, pues yo estoy feliz con mi, ¿cómo se llamaba? Guitar Hero y todos los videojuegos habidos y por haber. Entonces, cada quien aprendió a crecer como en su espacio y respetando eso, y hasta el día de hoy bendito sea Dios, no tengo a un hermano que se estén peleando la herencia o que se caigan mal, al contrario, y él me ha dejado estar muy cerca de sus hijos. Entonces, eso es algo que de mi infancia desde que estoy, yo creo que es un gran regalazo, porque no hay pelea el 24 de diciembre y el 31 por el el terreno. terreno de los abuelos. Ministro, me gustaría preguntarte, ¿qué parte de esa niña sigue viviendo en ese ministro del día de hoy? Híjole, Esa ministro que lidera jóvenes, y tiene un youth, que va llevando el youth, con grandes éxitos, con 150, 170 jóvenes en 2 gracias a eventos, Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios. sorprendente. Sí, Dios, ahora sí que ahí la gloria es de Dios, Él ha hecho cosas muy bonitas en el ministerio. ¿Y qué parte sigue en Sandy? La niña que no se sabe sentar y estar quieta. Soy muy hiperactiva, siempre tengo que me cuesta mucho estar como en un solo lugar sentada. Soy muy creativa, y eso es algo que no quiero que se acabe nunca, porque creo que venimos a esta vida a estar en movimiento. Entonces, esa esencia, creo que todos tenemos algo de niños, Diego, que no se apaga, que ahí está, que es parte de nosotros. Entonces, eso es lo que yo más atesoro, y ojalá que siga mi pila Duracell recargada, Y si no la y si recargamos. no la ponemos a cargar. Ministro, pasando del tema de infancia, yéndonos un poquito más a la adolescencia, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento de su vida sintió que su vida empezaba a tener un rumbo diferente, algo distinto? Yo creo que fue más allá de la adolescencia, y bueno, sí, los 18 y 19 entran en los teens todavía. Fue en la universidad, porque, bueno, yo estudié, idiomas en la escuela de lenguas. Inglés y francés principalmente, eran como la base en la carrera, pero decido meterme italiano, meterme a alemán. Y yo le doy gracias a Dios porque me puso un chip donde tal vez no soy la más matada que se la va a pasar estudiando, porque no lo soy, pero cuando yo pongo atención en algo, como que se me queda muy rápido. Entonces empecé a meterme en los idiomas, pero una vez, a punto de terminar la licenciatura, me dejan una tarea donde tenía que exponer algo así como las religiones del mundo, algo así era el tema, pero en inglés. Entonces, yo empiezo a checar, y la vida pone que en mi grupo de amigas había una testigo de Jehová, había una adventista, había una cristiana, o sea, habían como de diferentes, creencias, ¿no? Me voy de intercambio y la persona que era mi tutor en Oklahoma era mormón, luego me voy de intercambio también a Toronto y mis host parents eran, como católicos carismáticos, pero era uno de Irlanda, el otro era hindú, entonces empecé a ver esta mezcla en las creencias. Disculpa, para los que no sabemos inglés, ¿qué es Mis Hoist papás adoptivos okey, en Canadá, listo. los que me cuidaban en el homestay. Ellos, pues, eran una pareja de una irlandesa y un hindú, que tenían a sus hijas muy lindos. Mis otras hermanas postizas eran una china y una coreana.
y ellos eran como católicos carismáticos, o sea, creían mucho en Jesús, pero también tenían uno que otro santo. Ujú. Entonces, yo empiezo a ver como que, a ver, mi amiga la testigo cree esto, empiezo a ver las diferentes, creencias que hay, y me doy cuenta que el único que a mí me llena es Jesús. O sea, investigando todo eso, llego al canal de una iglesia de Ensenada y me empiezo a empapar de los libros de la Biblia, y de repente me inscribo al Instituto de Liderazgo de esta iglesia, y dije: "Ah, como que me llama aquí". Y me acuerdo haberle dicho a mis papás: "¿Sabes qué? Ya hice mi primera comunión, ya me echó agüita el cura y me bautizó cuando yo era niña, pero no me voy a confirmar porque creo que no voy a ser católica". Entonces, pues, me apoyaron, ellos nunca se han, opuesto a la fe que yo tengo, y me empiezo a dar cuenta que lo que a mí realmente me llena es Jesús. Y así poco a poco, hay una amiga que me está invite, invite a la Gran Roca, que es mi casa, un saludo a mis padres espirituales, Saludos. Ernesto, al apóstol César y a la profeta Leti. Y yo no le hacía caso a mi amiga, porque yo la conocí cuando ella estaba en el mundo, ¿no? Saludo a Anita, si ve este video. Y no llegaba, y no llegaba, pero en pandemia, curiosamente, como yo veía las prédicas de la iglesia de Ensenada, pues yo creo que el mismo algoritmo o el buscador me llevó a una prédica de Papá César. Entonces yo lo empecé a escuchar cómo predicaba. Y mira, digo, a mí me habían invitado a un montón de iglesias de aquí, no voy a mencionar los nombres, pero me invitaron a muchos lugares en San Cristóbal y yo sentía que faltaba algo. Yo decía: "Está bonito, pero tal cosa no, como que esto no está de acuerdo con lo que he aprendido", porque donde yo me conectaba tenían mucha base bíblica. Entonces, la doctrina yo trataba de decir en un lugar donde sí, o sea, que sea una sana doctrina y que yo me sienta bien, que sienta que es mi iglesia, ¿no? Hasta que un día le hablo a mi amiga y le digo: "¿Sabes qué? Después de tantos años que me has invitado, yo quiero ir", y estábamos en pandemia, y me dice: "¿Sabes qué? Solo está entrando el liderazgo, pero como tengo años invitándote y no te has dado la oportunidad, voy a checar". Entonces, así es como yo llego a la Gran Roca, y hay muchas cosas cambiaron, desde donde yo estaba trabajando, mis prioridades, o sea, realmente en ese momento es donde Dios da un giro, que es cuando yo termino la universidad, viene la pandemia y empiezo a ir a la iglesia y algo cambia. Antes de eso, yo quiero preguntarle, ¿hubo una etapa de alejamiento, confusión o rebeldía que se alejara usted de Dios? Rebeldía como tal, muy explícita, quizás podríamos decir que no, pero sí hubo una distracción, y las personas que me conozcan de años y vean este video lo van a saber. Yo era no era presidenta, no es una sociedad de alumnos, se llama Consejo Técnico Universitario en la UNACH, y yo tenía uno de sus cargos. Entonces, era mi responsabilidad junto con un amigo organizar las fiestas de despedida y todo eso. Entonces, hubo un tiempo donde yo sí me metí mucho a organizar fiestas en los antros. Ojo, no porque tomáramos o bebiéramos, sino porque lo veíamos como un negocio. Ujú. Entonces, ahorita yo entiendo que no era el negocio correcto, que no era el camino correcto, pero sí me clavé mucho y llegué a pensar como de: "Híjole, hubiera estudiado mercadotecnia o para ser dueña de un bar en lugar de ser maestra", viendo la parte financiera. Claro, se basa en la necesidad, ¿no? Sí, Sí. que a final de cuentas, quieras o no, me estaba como que llevando hacia otro lado. Entonces, pues muy o sea, sí es un tipo de alejarse de Dios, creo yo, como Apro que de desviarse. aprovechando eso, ¿qué buscaba llenar en su corazón en ese momento cuando estaba? Fíjate que por eso dicen que todo exceso es malo. Hay algo que tal vez si yo se lo platico a la gente dirán: "Pero bueno, no es malo". Alguien que no está quizás tan metido en la fe me diría: "Bueno, no estaba mal porque perseguías algo financiero". Yo veía que mi papá tenía éxito financiero en la política. Entonces yo decía: "Yo quiero tener eso". Mi mamá también muy estable siempre con sus finanzas, es una mujer muy ordenada, entonces yo quería llegar a eso. Entonces, que vi una buena oportunidad de tener las finanzas que yo había esperado. O sea, en ese momento a la Sandy de 18, 19 años, a punto de salir de la universidad. Y es que a todos nos pasa, no sé si a ti te pasó, pero no es lo mismo cuando papá y mamá pagan nuestros viajes, nuestras vacaciones y todo, a cuando te enfrentas a la realidad de ese joven adulto que empieza a ir al SAT, que empieza a tener que hacer sus compras. Entonces sí dices: "Híjole, ¿y yo cómo voy a dar la vida que me dan mis papás?". Entonces, creo que lo que yo quería llenar en ese momento era como mi estabilidad, como es algo que ahorita yo te puedo decir, eso va a depender de Dios, pero en ese momento no lo entendía, entonces yo quería solventar esa parte. Claro, siempre, ¿no? Se trata de buscar esa parte de decir, sí, le entiendo porque es así como que
Por ejemplo, un ejemplo, yo gasto 13,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, ¿y de dónde voy a sacar un trabajo donde me paguen Sí, 13,000 pesos para yo poderme mantener mes con mes, ¿no? claro. Que si quiero viajar, que si el Netflix o la inteligencia artificial que Todas paga las aplicaciones que usa ese todo, muchacho. y ahorita es más cara la vida, porque ahorita todo lo cobran. Hasta Claro. sacaron impresiones, ahora ya, Sí. tienen bueno, estaba yo leyendo ahí unas noticias que hay impresoras que ya cobran una suscripción por imprimir, aunque usted tenga su impresora. Oh, sí, Entonces, pues, yo creo que la vida se va a convertir aún 10 veces más cara claro. de lo que ya es ahora. Me gustaría preguntarle, ¿hubieron errores o caídas que marcaron su proceso? Sí, yo creo que, por ejemplo, eso que te estoy contando, ahorita que estoy con una, lo voy a llamar como carrera ministerial, a veces veo hacia atrás y digo, híjole, si hubiera aceptado esa invitación antes, quizás ahorita ya sería pastora o quizás hubiera pasado esto. Entonces, me arrepiento muchísimo de no haber ido cuando me estaban invitando al principio. Y más adelante también a veces uno comete errores en asociarse con gente que no debe para negocios. No voy a mencionar nombres ni nada, pero en algún momento yo tenía una empresa con unos amigos que nos dedicábamos a hacer fiestas y nos usaron para hacerle fraude al dueño de la empresa. Entonces se solucionó en pláticas internas, pero hubieron muchos procesos donde uno aprende. Pero eso es muy importante para los jóvenes que nos estén viendo. Cuando tú cometas un error, no te quedes en el error. O sea, no estamos creados para quedarnos en el bache, sino para salir de él, para corregir. Creo que si tú me preguntaras, Diego, ministro, ¿cuál es su palabra favorita? Corregir. Creo que esa es una llave hermosa que tenemos en la vida, que no estamos exentos de caer en un error, pero también todos tenemos esa posibilidad. Entonces, sí han habido bastantes situaciones que yo he tenido que corregir, pero creo que me quedo con eso, con aprender a que siempre hay una forma de mejorar las cosas que hacemos. Por supuesto. Ministro, me gustaría preguntarle, ¿hubieron batallas que usted peleaba en secreto y justamente como dice nuestro título, lo que nadie ve? Sí, e incluso ya no tanto en la etapa adolescente, sino en la etapa de ser como joven adulto, por ejemplo, el adaptarse a veces a vivir solo. Por ejemplo, lo que no saben ni mis papás, si ven esto se van a enterar, es que en la primera oportunidad que yo tuve de salir del país en Oklahoma, como fue más cortito, hasta se me hizo corto, y dije: "Ay, no quiero regresar todavía a México". Pero la segunda vez cuando yo me fui a Canadá, como fueron más meses, sí llegó un punto donde dije: "No manches, extraño el arroz de mi mamá". O sea, sí, literalmente lo pensé. Y recuerdo que nos fuimos a meter a un restaurante mexicano y por un taco pagamos el equivalente como 200 pesos, porque la tortilla literal era de maíz y todo. Y yo así como, oye, ya extraño mi casa. Y nunca me había pasado. Entonces, en ese momento yo me enfrenté como a decir, esto va a pasar cuando yo ya me vuelva como independiente de papá y mamá y voy a tener que adaptar a eso. Entonces, creo que en mi mente sí fue como ¿El choque? el shock en ese momento de decir, bueno, esto va a pasar, o sea, y te vas a tener que arreglar tú sola. El acierto fue que me di cuenta que sí lo podía hacer también, porque el día de hoy no es que estén todo el tiempo ellos conmigo, sí los veo, pero de forma como más esporádica. Entonces, creo que me formó muchísimo, pero sí en el momento era como en mi cabecita de extraño mi casa. Y entiendo a gente que, por ejemplo, yo tenía una maestra a la que quería muchísimo en la uni, que recuerdo que se casó y ella nos decía, lloraba, es que extraño mi cuarto. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo lo vas a extrañar? Y cuando a mí me pasó de que estaba en otro país, es como que dices, no, pues sí extrañas tu casa. Creo que para todos nos Tus raíces, tu más bien. raíz, porque venimos de hablar de raíces en Naiwar, pero sí, sí extrañas sin duda eso. Y ministro, me gustaría preguntarte, ¿cómo comenzó a formarse el llamado ministerial en medio de tu juventud? Fíjate que fue muy bonito. Recuerdo que empecé a asistir a la iglesia y de repente la chica que me estaba invitando me hace una invitación para un evento donde mamá Leti se iba a conectar con una pastora de otro país, era un evento de mujeres, pero mi líder no llegó, ¿no? Yo no era líder, no era discípula, nada, no tenía ministerio, Ni todavía prospecto, era ni como amiga. visitante. Yo no sabía de estructura en la iglesia, yo no sabía de escudero, de nada, y recuerdo que esa vez yo me acerqué con mamá y le dije:
algo así como que San Cristóbal era turístico y que yo me conectaba con una iglesia donde también era un lugar muy turístico y que podían traducir algunas cosas y que yo me ponía a la orden. Yo no sabía que tenía que ser tu discípula para servir, no sabía muchas cosas. Y recuerdo que ella solo me quedó viendo y me puso atención y me dijo: "¿Quién es tu líder?". Y, ya leí los datos de mi líder, llego a mi casa y mi líder estaba preocupada, así de: "¿Qué hiciste, no? ¿Qué le dijiste a la profeta?". Y yo: "¿Por qué?". Y ella me dice que al día siguiente que me esperaba el apóstol, ¿no? Entonces, al día siguiente yo llegué temprano y tuve una plática muy bonita con papá César, donde el Espíritu de Dios le reveló ciertas cosas de mi nacimiento, de cosas que él me dijo que eran muy específicas, que, pues, yo no lo conocía a él en ese tiempo más que por el YouTube, que lo había visto en pandemia, y a mí me quedó muy claro que era algo que se lo estaba revelando a él, ¿no? Que Dios tenía que estar en eso que él me estaba diciendo, porque eran cosas que nadie sabía. Entonces, me acuerdo que yo como soy muy averiguada desde ahí, ¿y cómo se llama la iglesia global de ustedes? ¿Y por qué las clases? ¿Y por qué? Y papá con mucha paciencia me explicó el proceso hasta ser mentor y me dijo, te voy a dejar hasta acá, ya tú vas a decidir si vas a seguir avanzando, pero ya, vete a tus clases. Y hasta el día de hoy, pues ahí estoy. Entonces, fue en ese momento, o sea, te digo, tenía yo como un mes en la iglesia, creo, Ujú. y tuve el privilegio de hablar con mi padre espiritual sin tener ningún título ministerial, y pues ya de ahí Dios me ha llevado corriendo muchísimo, recortando los tiempos, pero también creo que Él en todo lo que hace tiene como un plan muy específico para nosotros. Claro, siempre como que yo siempre he dicho que Dios es como aquel que juega al ajedrez y mueve las fichas de una manera Ah, extraordinaria y siempre nos da la victoria. así. Ministro, hablemos de los desiertos. Uy, Híjole. pero para toda tierra prometida tenemos que pasar por ahí. Dime. Me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido el momento más doloroso o difícil de su vida y ministerio? De mi vida, yo creo que algo que me hizo darme cuenta de que tenemos que valorar a las personas fue el fallecimiento de una tía muy cercana de Ocosingo. Bueno, no es de Ocosingo, pero vivíamos en Ocosingo. No es que el fallecimiento de mis abuelos no me doliera, pero, por ejemplo, los papás de mi mamá vivían aquí en San Cristóbal, fallecieron antes. También hace poquito falleció la mamá de mi papá. Pero cuando murió esa tía, como era muy cercana a la hermana mayor de mi mamá, ella fue muy presente en mi infancia y ella no tuvo hijas, entonces siempre era como que me daba esa atención a mí. Y cuando ella se murió, sí me pegó mucho. Me acuerdo que me choqueó el decir: "Mi tía siempre ha sido parte de mi vida, sé que si voy a su negocio está y no va a estar". Entonces, el fallecimiento de esa tía en especial, a mí me hizo darme cuenta que somos efímeros aquí en la tierra. Entonces, ella, a través de ella, yo entendí que tenemos que valorar a las personas porque en el momento que menos te lo esperas, porque yo estaba joven, se te van. Entonces, yo creo que ella fue así como que me dolió muchísimo, o sea, realmente ahí sí fue como un shock. Tenía yo creo que como 17 18 años. Y en el ministerio creo que fue el darme cuenta de que tenemos que ser muy listos, Diego, para estar, o sea, siempre estamos conectados a Dios cuando tenemos una relación con Él, pero a veces hay circunstancias, situaciones o personas que llegan a nuestra vida y pareciera que es una bendición, pareciera que es algo bueno y pareciera que viene de parte de Dios, pero puede ser la peor distracción de tu vida. Fíjese que lo voy a complementar con una canción que cantaba yo Va a hace, cantar, Dieguito. lo cantaba yo hace 6 meses atrás, Ujú. pero me llama la atención un verso de la canción que dice, y ahorita justamente vino a mi memoria porque dice: "Qué mentiroso es el demonio". ¿Por qué? Sí. Porque siempre viene disfrazado de entretenimiento. Ajá. Y, ¿cómo dice? Qué mentiroso es el demonio que siempre viene disfrazado de entretenimiento, camuflajeado de placer, o sea, de gustos, de un placer, pasajero, de que, o sea, puede, ¿cómo le podría decir? Incluso disfrazarse como aquel que es el más romántico, ¿no? O sea, porque es un placer de la vida, ¿no? El Incluso enemigo nos estudia. exacto, pero siempre viene con un boleto así como que preparado para el infierno, ¿no? Entonces, Sí. esa puede ser la contraparte de.
¿no? Sí, yo creo que sí, pero lo que te puedo decir es que pasé un proceso bastante fuerte, no voy a entrar en detalles aquí como tal, pero en ese proceso que pasé, entendí que Dios transforma lo que el enemigo quiere usar para destruirnos y para darnos para abajo en nuestro llamado, para hacernos más fuerte. Y una persona, le voy a mandar un saludo muy especial a la pastora Jane del Valle, si nos está viendo. Fíjate que ella me dijo, a veces de los procesos más fuertes, Dios saca el mejor aceite. Entonces, Él sabe lo que permite para nosotros como sus hijos. Somos como esa aceituna, me decía ella que está el aceite de oliva y te tienen que exprimir para que salga eso, ¿no? Entonces, entendí muchísimo que hay un bálsamo especial. En la Biblia nos habla, por ejemplo, del bálsamo de Galat, que es un remedio que curaba las heridas profundas. En la Biblia nos habla de eso. Y yo te puedo decir que ese bálsamo en mi vida hoy es Jesús, que me mostró Dios que cuando estaba pasando por ese momento difícil, tenía amigos, tuve amigos increíbles, tú estuviste ahí, amigos increíbles, mis papás, mis padres espirituales. Entonces, cuando tú ves todo eso, es como Dios diciéndote, a ver, o sea, está pasando esto malo, aparentemente malo, pero te estoy mostrando todo lo bueno que tengo en tu vida. Entonces, de ahí uno tiene que agarrar la fuerza y salir hacia adelante. Entonces, toda la gente que nos está viendo, no importa cuál sea tu proceso, si sea financiero, si es de salud, si es en alguna relación, si es algún fraude o cualquiera que sea tu proceso, yo creo que Dios lo permite en tu vida porque sabe que tienes la fuerza para salir de ahí. Entonces, los desiertos se hicieron para pasarse, no se hicieron para que te quedes ahí adentro. Entonces, hoy te puedo decir que le doy gracias a Dios por haber traído ese desierto a mi vida, porque me ha mostrado quién es Él y quién soy yo en Él. Así es. Siempre creo que el desierto es como eso que nos pule para nosotros ser una mejor versión de nosotros mismos. No, y acuérdate que la Biblia nos habla, no vamos a meter bíblicos, porque la Biblia nos habla que para que llegara a la tierra prometida, ese pueblo escogido tuvo que pasar por el desierto y el desierto fue muy difícil. Había otro camino donde llegabas más rápido. Pero a veces eso que nos cuesta más alcanzar, Diego, lo valoramos muchísimo más y podemos aprender a ver la mano de Dios, porque en el momento que menos te lo esperes, Él te va a mandar la persona Solución, correcta, sí. las conexiones de que vienen de parte de Él para hacerte una mejor versión de ti. Y esa es la respuesta que realmente nosotros tenemos que estar bien despiertos para poder detectar, que es verlo a Él obrando en nuestra vida. Así es, por supuesto. Me gustaría preguntarle, ¿hubo un, desierto donde sintió que Dios la había dejado sola? Digo, porque a veces nos pasa, ¿no? Que estamos pasando un desierto donde incluso sentimos de que no hay respuesta Ujú. en plena tormenta, ¿no? Fíjate que yo creo que y lo digo con total apertura y sinceridad. A mí me ha costado mucho entender cuando la gente dice que se siente sola. He tenido amigas que me han dicho: "Vente a dormir aquí a mi casa porque me da miedo y siento que estoy solita". Y mi mamá, que va a ver este video, va a saber que no miento. Créeme que yo disfruto muchísimo mi soledad. Porque he entendido a lo largo de mi vida, y es algo que tengo desde chiquita, que yo nunca estoy sola, porque Dios está conmigo. Entonces, no he llegado a sentir nunca que Él no me escucha, nunca me he sentido sola. Sí he sentido que a veces no me está contestando, Sí, o como que no me estás hablando, ¿verdad? O sea, estás ahí, pero no quieres hablar. Sin embargo, soledad como tal, lo que yo te digo es que no quiere decirme nada, no. O sea, he aprendido que tal vez no me está contestando algo en específico, pero que él está ahí porque me lo ha mostrado. Em, yo sé que como conforme uno va caminando en la fe, ya no esperamos señales, sino solamente tenemos la fe y aprendemos a creer en él. Pero yo he sido muy picky en mi relación con Dios. Como le digo a la gente, todo el día lo estoy molestando, todo el día estoy como, ¿viste eso? Ah, mira, tal cosa, o sea, todo el día le estoy hablando y entendí en todo este tiempo que él contesta cosas muy específicas, y no lo hago por falta de fe, y no lo hago porque no le crea, sino porque ya sé cómo me contesta. Entonces, creo que cuando tú haces ese clic con él de que desde que te levantas hasta que te duermes realmente le estás hablando y está él ahí,
no hay forma en que te sientas solo. Fíjate que incluso en las partes de silencio, yo hace unos días tengo un sobrino que yo quiero mucho, amo mucho, tiene 4 años, lo conoces, ¿no? Saludos a Darío. Saludos, Darío. Este, y de repente, fuimos al mercado, te comparto esta anécdota, fuimos al mercado a comprar comida y vi unos dulces y Ujú. los quería, unos dulces viejos, o sea, se veía fea ya, o sea, la bolsa, ¿no? Donde los tenían ya oxidados y todo. Y él se clavó con esos dulces y se puso a llorar, o sea, lo subimos al carro y Y vean que Darío es muy aferrado como quiere algo. y se pone a llorar y ahí íbamos directo a desayunar, no habíamos desayunado, y por obvias razones, pues, a un niño no se le puede dar dulces, Ujú. sin desayunar, ¿no? Esa es tradición mexicana. Este, entonces, iba llorando y todo el lapso se la pasó llorando, pero iba al lado con mi mamá y en ese momento, siento algo dentro de mí que me habla y me dice: "Así como ves a Darío llorar, así te veo yo también. Así has llorado cuando me pides". No te doy lo que quieres. Exacto, cuando solo te pido tiempo para que yo te lo pueda entregar, pero te pones así, que como él, que lo quiere ya. Porque sí, porque se le decía: "Darío, te vamos a dar una bolsa de dulces, o sea, te vamos a traer dulces nuevos". "No, yo quiero estos", ¿no? Entonces, creo que esa parte también como seres humanos nos pasa con Dios, ¿no? O sea, como que, eh Señor, yo quiero este negocio, hijo, pero yo tengo esto para ti, pero yo quiero No esto, ¿no? estás listo, No hijo. estás listo, exacto. O simplemente quiero esa persona, eh, pero hijo, no es, una, no es el tiempo, dos, no estás listo, tres, o sea, te falta algo, porque algo que he entendido en el proceso con Dios es de que tampoco te va a dar algo para que lo pierdas. Claro. O sea, si te va a dar algo es para que lo mantengas, lo cuides y lo hagas crecer. No, y fíjate que ahorita que estás hablando de eso, voy a sacar aquí un ejemplo que les decía a los muchachos hace ratito en Liveguard, y es que como hijos de Dios, yo creo que Dios se ríe cuando estamos de necios o con malas decisiones en nuestra vida, porque, a veces vemos las historias en la Biblia y creo que la mayoría de los que se puedan conectar acá, aunque no sean cristianos, conocen a Abraham, al padre de la fe y la famosa historia de Sara y Abraham con la promesa de Dios, y conocen, el tema este de Ismael y de Isaac. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida, Diego, no somos esas personas desesperadas como Abraham y Sara, que queremos resolver nosotros, queremos que a la fuerza sea en el tiempo que queremos, como queremos y Y en nuestras terminas condiciones y incluso. en nuestras condiciones, y terminas con tu Ismael? Entonces, yo creo que todo lo que está plasmado en la Biblia y lo que vemos que pasa a nuestro alrededor es para que aprendamos y no nos pase. Entonces, tenemos que ser más sabios porque Dios tiene nuestro Isaac. O sea, y pónganle Isaac a la promesa que Dios haya hablado a su vida, sea de finanzas, sea de lo que sea. Tienes ese Isaac, o sea, Dios ya te lo dio, es tuyo. Pero Dios te dice, wait, espérate un ratito. Tienes que estar capacitada, capacitado para sostener esa bendición, porque si te lo suelto ahorita, la vas a regar. O sea, Tienes que poder sostener ese regalote que te voy a dar, que solo es tuyo, que yo que soy tu papá, que te crece, ¿cuándo lo vas a poder sostener? Pero queremos solucionar nosotros. Entonces, mi mensaje para los que están conectados es, yo ya lo aprendí, Dieguito ya lo está aprendiendo. Aprendamos a ser pacientes y no deseches tu Isaac por un Ismael, porque te vas a arrepentir toda la vida. No todos somos Abraham. Entonces, a veces no vas a tener la oportunidad de recuperar el Isaac que Dios estaba preparando y te vas a quedar a medias. claro, y ahí es donde llegan, por ejemplo, a los últimos 10 invitados que hemos tenido acá, Wow. hemos sí, contigo, pues, eres la número 10 y han llegado incluso todos a una misma conclusión, ¿no? O sea, decían unos, eh, yo, por ejemplo, me gustó lo que me decía una persona. Porque decía: "Yo no me caso porque estoy sola". O sea, yo me caso porque quiero hacerlo. Claro. Yo, tengo una relación con Dios y ese Dios es el que me da las cosas en el tiempo adecuado y en el momento adecuado. Claro, y ahorita que tocaste el tema del matrimonio, también como una persona soltera te lo puedo decir
y le agradezco también a mi padre espiritual con quien he tenido plática de este tema en varias ocasiones. Mira, llega un punto, Diego, en tu identidad, en tu ministerio, en el caso mío que estoy en un ministerio, y tú también que estás caminando ministerialmente, tú no te puedes dar el lujo de dejar entrar a cualquier persona a tu vida, porque yo creo que todos tenemos una misión esencial que es cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Y cuando tú eliges mal amistades, a una pareja, que tu pareja es tu equipo, estás en el avión piloteando y ese es tu copiloto. Entonces, si tú eliges mal a tu copiloto, te vas a estrellar. Yo considero, eh, entrando en la plática, saliéndonos completamente del Del guión, guión. que esa es la temática de parte del programa, salirse del guión, de lo que tenemos establecido, y dejar que Dios utilice el tiempo, ¿no? De que estamos Dios quiere aprovechando. que hablemos de los Y matrimonios. exacto. Yo siempre he dicho, cuando llegas a la vida de alguien, no destruyas su vida, apórtale a su vida. Súmale algo. Súmale, ¿no? Por ejemplo, la ministro, aquí presente, cuéntales un poco sobre Lifeguard. Me gustaría que incluso invítalos, o sea. Lifeguard, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Lifeguard 173. Y fíjate que el nombre es muy bonito, porque por lo general cuando hablamos de salvar vidas, quizás hubiéramos pensado como el Life Savior, pero yo sé que Dios guió a nuestro Padre Espiritual para elegir este nombre. ¿Por qué? Porque todos en la vida, el Lifeguard en inglés es el salvavidas, pero es ese que está en la playa con su chaleco para sacarte cuando te vas a ahogar, ¿no? Entonces, todos hemos sido esa persona que se está metiendo en las aguas profundas de la vida y que te vas a ahogar porque la regaste, porque ya caíste en algo, porque te equivocaste, ¿no? Y ahí donde nos hemos equivocado, ahí donde le hemos regado, Diego, viene Jesús y Él es tu lifeguard. Estás ahí en medio del mar ahogándote y Él es el que te toma de la mano, por eso es una manita nuestro logo, y Él te saca. Entonces, este ministerio de jóvenes surgió hace aproximadamente como 4 años, antes tenía otro nombre. Yo recuerdo que estaba en la red de adultos. En ese momento estaban al frente los pastores Toalá, José Luis y Mita. Yo era líder de Casa de Paz, recién enviada de mentora, me pasan con ellos. Y yo les agradezco muchísimo a los pastores que siempre fueron ese tipo de mentor que no, ya ves que luego se da mucho en diferentes sectores que quien es tu maestro no deja que tú empieces a probar cosas o a hacer tu esfuerzo, ¿no? Ellos me soltaron muchísimo, ellos en veas cápsulas, haz esto con los jóvenes, te invito al panel, y me ayudaron muchísimo a crecer. Entonces, me dieron mucha apertura para poder involucrarme con el ministerio de jóvenes, junto con papá y mamá, lógicamente, nuestros padres espirituales. Después vino una temporada donde lo dirigió la ministro Luz, yo estaba como anciano, que era algo que para mí fue de guau, porque lo normal era que mínimo pasara yo 5 años de milicia, y a los 2 años y medio, pues, papá me sorprendió que Dios le había hablado y que yo en el tiempo de ser anciano. Y hace aproximadamente un añito que firmé como ministro, Dios me dio ese privilegio, y Dios sabe que es algo que yo le había pedido muchísimo. El anhelo de mi corazón es convertirme en una pastora de jóvenes. Entonces, el ahorita estar dirigiendo eso, tener un equipo hermoso también con los ministros Rincón, con varios ancianos que se han sumado, los ancianos de media, eh, diáconos que están haciendo reels. Y me gusta mucho el movimiento de los jóvenes. Fíjate que como maestra, nunca me vi en una universidad ni en un kinder tanto como en la prepa y en la secundaria. O sea, como que me gusta la energía que tienen los jóvenes de que están activos y van por las cosas. Entonces, en ese sentido, digamos que estoy muy ocupada, pero me encanta hacer esa labor. Tenemos como 3 rubros, que es, la parte de la labor social, que en esto, César Cancino Jr., el hijo del apóstol, fue pionero y fue de él la idea y la echamos a andar y ha sido todo un éxito, gracias a Dios, llevando el amor en acción a través de nuestro ministerio. Tenemos la otra como área dentro de Lifeguard, que es los eventos de alcance evangelístico, que hemos hecho la fogata, torneo de fútbol, también tenemos el tema de limpieza en el cerrito, tenemos un poquito, ahorita estamos metiendo como discipulados más para gente de la casa, para no descuidar la parte espiritual. Entonces, son varias vertientes que tiene Lifeguard. Próximamente vienen los podcasts también, viene nuestra Lifeguard Vamos Conference. a estar dirigiendo un podcast. Sí, vamos a estar en el podcast, entonces tenemos muchas cosas que hacer y el reino está en constante movimiento y Dios nos llamó a hacer cosas, a ser creativos, somos Claro. hijos de un Dios creativo y pues
dentro de muchas cosas que yo pueda hacer en el ministerio, porque papá César me ha dado ese privilegio, Lifeguard es una de las que sin duda para mí es como que es la niña de mis ojos. Y entonces aquí quiero llegar, ministro. Justamente cuando nosotros adquirimos a una pareja, una amistad o incluso un discípulo, ¿no? Lo normal sería que nosotros nos tenemos que preocupar por esa persona y dar todo, ¿no? Pero lo mejor que puede hacer esa persona, por eso iniciaba con esto, no le arruines la vida, mejórale, ayúdale. Y es decir, ministro, aquí estoy para apoyar. Amén, la amo. Entonces, Sí. justamente esa parte es, decir, ¿en qué te puedo servir? Necesitamos, no sé, 500 bolsas de basura porque vamos a ir a limpiar la ciudad completa. No sé, me busco, muevo contactos, incluso yo mismo puedo llegar y como joven no me puedo parar ante la presidenta de aquí, de la alcaldesa de nuestra ciudad y decirle, señora alcaldesa, vengo yo aquí formalmente a pedirle 500 bolsas de basura porque vamos a limpiar la ciudad. Entonces, yo creo que ese tipo de personas son las que valen oro en nuestra vida. Sí, y que fíjate que en todos los ámbitos, en el ministerio, en nuestra vida, yo creo que algo que tenemos que hacer como seres humanos, ya más allá del título ministerial o cualquier cargo que tengamos, es ser buenas personas y siempre tratar de ser de bendición. Creo que todos cometemos errores y en algún momento tenemos que pedir perdón a una persona, pero que siempre tratemos de dejarle a la gente recuerdos bonitos de nosotros y que más si estamos en la iglesia, que puedan ver a Jesús. Hay gente, Diego, que nunca va a llegar quizás a un evento de una iglesia, que nunca se va a congregar en algún lugar y que el único contacto que esa persona va a tener con Jesús vas a ser tú. Entonces, ¿qué Jesús le vas a mostrar? ¿Un Jesús que está de malas, un Jesús que contesta mal o un Jesús que realmente puede transmitir algo diferente? Fíjate que qué bueno que tocas eso porque decía, Dante Gebel decía: "Lo más cercano que puede tener una persona a una Biblia eres tú, Ujú, como hijo de Dios eres tú". Porque realmente, seamos sinceros, mucha gente no le gusta leer. O ajá, sea, mucha gente simplemente, pues, lo vio en el TikTok, ¿no? Entonces, yo me considero incluso de esa generación, incluso hasta ignorante, que se creía todo lo que veía en Internet. Una vez recuerdo y cómo me quedó de marcado, ese video, porque siempre era mi pregunta, ¿por qué el diablo se fue al infierno? ajá. Y entonces, deslizando ahí, hace muchísimos años, le estoy hablando de 2015, o sea, muchísimos años, de un chamaquito, estaba viendo ahí como que unos shorts, o sea, de videos, pues, que me aparecían ahí en el Facebook, ya veo que siempre aparecían, y justamente, aparecía, con una voz más o menos así que decía: "El diablo se fue al infierno porque él cometió una de las creaciones que hemos sido engañados toda la vida. Realmente nosotros somos su creación". Ay, O Dios. sea, y luego, o sea, ¿y cómo me quedó enmarcado eso, no? Entonces, si no conoces, si estás perdido y de por sí estás mal, dices: "Ah, pues soy creación del diablo". O sea, es lo que piensas, ¿no? O sea, y Imagínate. y y sí, yo por mucho tiempo quedé con esa mentalidad, pues somos creación del diablo, pues, ¿para qué buscar de Dios, no? O Ajá. sea, llega a marcarte, o sea, y si no tienes un fundamento, un baluarte en la vida, que sea, Jesús, que te enteres que Él murió por ti, que eres una creación, que vienes desde los principios de la tierra, híjole, no, yo creo que te pierdes. Sí, yo creo que es muy importante esto que estás diciendo y conozco la generación en la que estamos actualmente, pero yo si algo los voy a invitar es que independientemente de que a veces nos da flojera, abran su Biblia o ahorita tenemos muchas opciones a través de YouTube, de Spotify. Escuchen un audiolibro de la Biblia, pero realmente empápense de la palabra. No hay mejor libro que tú puedas leer que la Biblia, aunque sean libros de fe o libros de superación personal o psicología. Yo creo que la fuente es Dios. Entonces, si tú no conoces la fuente, en algún momento te vas a desestabilizar y algo no te va a salir. Entonces, vence la flojera, vence eso y date la oportunidad de conocer a Dios, porque si tú no vas a la fuente, nada, hoy justamente hablábamos, voy a meter un comercial del temor santo, dice: "El principio de la sabiduría es el temor de Dios". Tú no puedes tenerle amor a un Dios
que no le temes, que no le tienes respeto, que no le tienes reverencia. Entonces, menos le vas a tener respeto y reverencia si tú no le conoces. Entonces, tienes que abrir la Biblia sí o sí, o un audiolibro de la Biblia, pero empápate de lo que ese libro dice, porque en ese libro está la clave para que tu vida sea diferente. Así es. Vamos a meternos de nuevo en el guión y me gustaría que hablemos de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con Dios y es, ¿cómo fue ese encuentro? Fíjate que estaba checando tu guión cuando me lo mandaste y yo puedo pensar que en mi caso fue como por pequeños encuentros que me fueron afirmando en saber quién es eh, mi Dios, quién es mi Padre, porque me cambió mucho la mentalidad. Creo que siempre he tenido una formación de quién es Dios, pero por lo general tendemos a tener este estereotipo del Señor que estoy arriba y ve si estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿A cuántos no nos dijeron Dios te va a castigar? Diosito castiga. Hoy lo hablamos incluso en Lightwear, ¿no? Sí, Justamente de que era como que aquel que estaba el esperando por Señor que sí. está con el látigo ahí en su trono. No, hoy por hoy te puedo decir, Jesús es mi puerta, mi camino, mi verdad, y Dios es mi Padre. Entonces, cuando tú sabes que tienes un papá, sabes que todas las cosas son suplidas, sabes que todas las cosas tienen una respuesta. Y quizás un encuentro del que te voy a platicar es un encuentro que a mí me marcó mucho. No recuerdo qué había pasado, pero, ese día me dio flojera ir a la iglesia, y estaba yo en la Gran Roca, que hasta mi mamá, que no es cristiana, me dice: "Oye, ¿tú qué no vas a ir?". Y yo: "No, no quiero". No recuerdo qué había pasado, pero me acuerdo que iba a entrar al segundo servicio, todavía me fui a dar una vuelta en el andador porque no quería ir. Y yo me sentía mal, no recuerdo qué había pasado. Eso ya fue hace mucho tiempo. Era líder de Casa de Paz apenas, y llego y me siento hasta atrás. Y un saludo al pastor Juanito. En ese momento se me acercó el pastor Juanito y ya me ubicaban, pues, varios de la iglesia y me decían: "Oiga, líder, usted nunca falta y hoy no vino al instituto al mundo", y que y yo así como de: "No, es que me quedé dormida", mentira, no me quedé dormida. Entonces, yo estaba hasta atrás y recuerdo haberle dicho a Dios: "Si tú me vas a hablar, no quiero que abran el altar. Para que yo sepa que tú me vas a contestar, quiero que papá César llame por números". Y haz de cuenta que en ese momento cierro mis ojos y empiezo a ver así como que 7, 14, 21, 28 números, pero era esa serie. Y yo le dije: "No, a ver", yo bien necia, bien Gedeón, "quiero que sea mi cumpleaños". Y yo veo, o sea, estaba con mis ojos cerrados todo ese momento. Veo 0728. Cuando yo veo eso, Dieguito, papá César empieza a decir 7, 14, y eso está grabado, 21, 28, 40, y yo así como de son los números que vi. Y dice: "Si alguien de ustedes, su fecha de nacimiento se forma con esos dígitos, pase al altar". Y yo en ese momento empecé a llorar, porque era como lo que yo le había estado diciendo a Dios, de negociando con él en mi interior, se estaba plasmando. Y recuerdo que en esa ocasión fueron 2 cosas. En la primera, el Espíritu Santo habla a través de mi padre espiritual como una llamada de atención de si tú no te quiebras, si tú no te doblas, y sabes que en mí está, o sea, que no depende de ti, sino que suéltamelo a mí, ya no te quiero. Y la otra fue después de la administración como personal, que habló de que yo tenía un ministerio específico de los dentro de los 5 ministerios del ministerio quíntuple. Entonces, fue una palabra y un encuentro con Dios donde vino esta parte de que Dios confrontó lo que estaba pasando conmigo, pero también me dio una promesa. Y para mí fue muy especial porque justamente como yo le dije: "A ver, papá, así, 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 así", Dios contestó. Y es lo que yo te decía hace rato, tiendo a tener ese tipo de comunicación con él, que es, a ver, si eres tú, y él Quiero que me ha seas tú. sorprendido bastante. Y mire, incluso yo quiero hablar con usted de ese tema, porque mucha gente cuando, por ejemplo, llega el invitado, ¿no? El profeta, lo pongamos así, ¿no? A predicar a la iglesia, al evento, al congreso, a donde sea, ¿no? Pero está Ujú. predicando. Y a veces, justamente, hoy lo decía, ¿no? ¿Quién no quiere que el Dios le bendiga, no? A todo mundo, ¿no? O sea, todo Todos mundo. queremos escuchar que Dios nos ama, pero cuando vienen los requisitos de ser hijo, Ahí es donde como la que muchos cagamos. empiezan a desaparecer.
Bueno, yo tengo muy presente lo de el profeta Chris Beck, que le mandamos un saludo, por segunda ocasión en los capítulos. Ahí sí nos puede ayudar a darle un saludo en Yeah, inglés. we're saying hi to you, prophet. Justamente en esa ocasión, yo recuerdo algo muy particular porque en el congreso que tuvimos nosotros en abril de este año, él hizo un llamado a unas personas que ya se habían ido, ¿no? Entonces, aquí es lo importante de resistir hasta el final, Sí. porque justamente, yo estuve a punto de perderme una palabra que tenía, reservada para mí, bueno, el Espíritu Santo de Dios, pero resulta ser de que y al ver que estaban llamando a fulano, a sutano, merengano, y como no estaba yo, dije: "Pues ya me voy a ir, o sea, ya no hay para mí", dije yo. Y estuve de verdad, ministro, estuve a segundos de tomar, o sea, de ¿De decir: irte del "Me congreso? voy", sí, o sea, porque ya era tarde, porque, o sea, ya. Y dije: "Pues ya me voy a ir". Cuando voy agarrando mis cosas y vendiendo mi teléfono, y cuando ya me voy a despedir de la persona que tengo al lado, pregunta el profeta: "¿Dónde está Diego?", ¿no? Y tú lo estabas traduciendo, ¿no? Sí, Entonces, where is Diego? He's about to leave. Está a punto de irse. ¿dónde está Diego? Entonces yo dije: "Bueno, pues soy yo", ¿no? Y incluso todavía decían que era otro Diego, ¿no? De ahí Ujú, de la iglesia, y dice: "No, un Diego que estaba ahí", porque ujú. yo cuando me acerqué a esa fila, había un Diego, ¿dónde está Diego? Guau, para mí fue impresionante porque dije: "Ah, pensé que no me iban a hablar". No, y fíjate que eso está muy bonito, porque como yo te he dicho, yo también de repente le pido a Dios de quiero que sea así, así específico. Sin embargo, ahí hay de 2. Una es la persistencia para mm, no decir: "Dios no me va a hablar", ¿no? Dios a veces te sorprende en el momento que menos te lo imaginas. A mí me tocó en una Viva San Cristóbal que yo estaba intercediendo en la tercera planta de la iglesia, en el último salón de la tercera planta, y de repente empezaron a tocar la puerta, era yo mentora: "Mentora Sandy, le habla papá Tom", pero yo pensando que, íbamos a hacer algo en la sala de juntas de mi padre espiritual, algún video, no en el altar. Entonces, Dios me mandó a traer del lugar donde estaban los intercesores, por nombre. Entonces, esas son formas en las que Dios contesta, pero también creo que más allá de que nos llame alguien en específico, o que te dé una palabra a alguien en específico, lo que platicábamos hace ratito. Aparte de eso está el desarrollar nosotros nuestra relación con Dios y que en el lugar secreto Dios te conteste y también siempre la guía de nuestros padres espirituales que yo creo que quien tiene como ¿cómo le podemos decir? El diseño de tu ministerio siempre va a ir ahí, pero no te salgas de los congresos. Eso quedó de lección, ¿eh? O sea, ya no irte, Ya no sabes. aunque no te hablen, ¿no? O sea, Aunque no te hablen, porque yo te voy a decir algo, en esa ocasión, algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, yo no fui a pedir una foto en especial con el conferencista, tuve el privilegio de traducirle, y aunque a mí no me dieran una palabra específica, créeme que Dios habló mucho a mi corazón. Y ya al final en la oración de servidores, cuando papá Tom decía: "Tuviste miedo, pero esto salió", estaba muy enfocada en la tarea de la traducción y créeme que Dios te habla aún cuando estás sirviendo. Tenemos que llegar a desarrollar esa parte donde podemos escuchar a Dios y podemos ver cómo Dios nos habla, aunque no te impongan manos, aunque no te llamen por tu nombre, ya hay algo que como hijo tienes ahí y empiezas a ver y a discernir lo que Dios te está hablando. exactamente. Ministro, hemos llegado al punto especial del podcast Ujú. y hoy me gustaría, que le dijeras algo a aquella Sandy que hablábamos hace, al inicio de este podcast, ¿no? Esa niña, ¿qué le dirías hoy como esa ministro que eres? ¿Qué le diría? Fíjate que hice un post hace poquito de el Día del Niño, donde ¿qué le diría a Sandy de 12 años? Le diría que no deje de soñar, que siempre luche por sus sueños, que logramos muchas cosas que ella quería, que sí iba a hacer los viajes que quería, que sí iba a ir a Estados Unidos, que sí se va a convertir en una maestra de idiomas, que sí iba a poder trabajar con las redes sociales, porque en su momento yo quise estudiar comunicación a la par de idiomas y no se dio.
y que va a trabajar en lo que ella quiera y que su relación con Dios la va a llevar a conexiones, a lugares y a cosas que ella ni se imagina y que nunca deje de soñar, que creo que eso se lo diría a todas las personas. Nunca dejen sus proyectos, sus sueños, porque si Dios los puso en su mente es porque también les ha puesto la capacidad de poderlos realizar. Exactamente. Me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que la gente no ve del ministerio y el costo real que es tener? Digo, porque aquí la gente llega fácil y se aplasta en un asiento, o sea, lo digo de esa manera, y dice: "Ah, el ministro, pero o la ministro, el pastor, la pastora, pero la tuvieron fácil para llegar", o sea, como pensamos erróneamente, ¿no? O sea, los famosos elegidos, ¿no? O Ajá. sea, pero realmente hay un proceso que se paga, hay, cosas que se tienen que pagar con lágrimas Ujú. y justamente, pues, eso lo quisiera. ¿Qué es lo que la gente no ve? Yo creo que el nivel de la relación con Dios, yo creo que cuando Dios te comisiona un ministerio en específico o te prepara para un ministerio específico, una asignación, es por el nivel de relación que tú tienes o por el tipo de, y no refiriéndome a que la mía sea mayor que la de otras personas, sino de que cuando tú tienes una relación real con Dios, cuando eres transparente delante de tu Padre y Él te conoce, como dicen los de acción, lo bueno, lo malo y lo feo de la semana, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo regular, en qué te equivocas, yo te diría que lo que no ven es eso, o sea, lo que uno comparte con Dios, lo que es tan personal. Y si yo le pudiera decir algo a la gente, Diego, es sean transparentes con Dios. Dios no está peleado con que te equivoques, aun con que peques. Él puede limpiar todo. Él dice la Biblia que cuando Él toma tu pecado y si te arrepentiste genuinamente y lo vas a cambiar, los toma, los echa abajo del mar y no los vuelve a sacar, se olvida. Entonces, yo creo que el trabajo más fuerte que un ministro de Dios en el nivel ministerial que tú quieras decirlo, ministro, pastor, profeta, evangelista, la llave para que tú llegues a ese propósito, a ese ministerio, es tu relación con Él, porque podemos caminar con apariencias en las redes sociales, podemos caminar con apariencias delante de la gente, pero cuando tú llegas a tu lugar secreto con tu Padre y son nada más Él y tú, Dios conoce quiénes son sus hijos. Los hijos no son los que solo levantan la mano en la iglesia o los que sirven cada domingo. Eso es bueno y es parte del propósito, pero lo que realmente gesta un ministerio es la parte espiritual. Nunca vas a poder tener un resultado en lo natural que no haya sido gestado en el espíritu. Entonces creo que esa es la parte más importante. Hablábamos con un invitado antes de usted, Ajá. con el invitado número 9 de este podcast, y llegábamos a una conclusión, que le decía: "Pastor, a veces nosotros nos confundimos que mucho el servicio a Dios, ¿no? Y que estoy todo el día sirviendo y que me vean servir y que el apóstol, el pastor, el profeta, y hasta la sierva me vean, ¿no? Que estoy sirviendo, ¿no? Diego quiere que la sierva lo vea. Por favor, si es esa sierva que estamos hablando, por favor, es juego. Eh, entonces, nos matamos a veces tanto en el servicio y decir, no voy a ir a servir y voy a estar muriéndome en el servicio, pero a veces en la intimidad con Dios es así como que ya llego a mi casa y me duermo, ¿no? O sea, ¿y dónde está entonces esa intimidad? Porque sí, servir no es malo, al contrario, es muy bueno, le agrada a Dios, pero ¿de qué me sirve servir si no estoy abriendo con Dios? Claro, y tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos que servir con el corazón correcto, teniendo la revelación de por quién lo hacemos, saber que tenemos un privilegio al servirle a un rey, porque no le estás sirviendo a cualquier persona. No lo haces por un hombre o por una mujer, lo haces por él. Y la Biblia nos habla de que hagamos todas las cosas como para el Señor. Entonces, si tú estás disponiéndote a servir, tienes que hacerlo con excelencia, porque es para el Rey de Reyes. Y como tú dices, no es malo, es parte de lo que nosotros como hijos tenemos que darle a nuestro Padre. Es una honra, también es realmente decirle, Señor, yo soy tu ofrenda, aquí está mi tiempo, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, pero yo creo que tiene que ir de la mano, como bien dices tú, porque el puro servicio sin hacerlo con el corazón correcto, con la revelación correcta, A no veces va a sin el subir temor de sin Dios. el temor de Dios.
porque sí hay personas que van, sirven y no tienen temor de Dios para nada. O sea, son personas que realmente eh, tienen un relajo su vida al 100%, pero, o sea, hacen esto cuando están. O sea, se tapan la cara que realmente son. Y digo, a veces se le juzga mucho al cristiano que porque si dijo, que porque si habló, que porque si mostró su verdadera cara, pero es transparente en la iglesia, es transparente, o sea, así como es aquí, es allá. Pero hay gente que llega a la iglesia y simplemente, ajá, hermanita, hermanita, y acá, y de repente se quitan y son el monstruo, ¿no? O sea, aquel monstruo que está horriblemente, ¿no? Entonces creo que ese temor sí hay que manejarlo. Ca- eh, Porque sin temor, pero con servicio, pues, ¿cómo? Sí, creo que aquí voy a tomar un punto que justamente también decía hace ratito en Livebar, es toma esa oportunidad de hacer feliz a Dios, porque cuando tú tienes temor santo, que no es tenerle miedo, sino que es respetarlo, que es honrarlo, pues realmente él te puede decir lo que le dijo a Jesús, ¿no? Este o esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Entonces, el temor es esa llave, es ese acceso que te puede abrir las bendiciones, el respetar a Dios, el decir: "Te amo, papá, te adoro, levanto mis manos, publico versículos y estoy dándote un servicio, pero también te respeto en todo momento, te respeto en la iglesia, te respeto, cuando estoy interactuando con una persona, pero lo más importante, te respeto cuando estoy a solas con mi celular, te respeto cuando estoy a solas en mi casa, las palabras que uso, la música que escucho, lo que estoy viendo, que realmente porque ahí Diego nadie nos puede ver, pero él siempre está viendo lo que estamos haciendo como sus hijos. Entonces creo que no hay mayor satisfacción en su corazón que ver a un hijo realmente proceder conforme a lo que él nos ha dicho. Y ojo, algo importante, se vale fallar, pero algo que no se vale es quedarse estando así. Claro. Ministro, me gustaría preguntarte, ¿cómo miras hoy el éxito en el reino de Dios? ¿Cómo veo el éxito? Lo veo en construcción. Eh, Justamente en un discipulado, papá César me preguntó hace poquito si consideraba que siempre aprendíamos. Te contesto que lo veo en construcción porque soy una persona que es agradecida con Dios y le doy toda la gloria por esta aceleración que ha traído a mi vida. Voy a hacer 6 años en la iglesia y a los 2 años y medio me enviaron como anciano, a los 5 como ministro remanente, a los 5 y medio como ministro, tener una red preciosa. Yo creo que Dios ha sido bueno, pero ahí no está el tope. O sea, todos los días, el reino es avance, el reino es movimiento, nuestro Padre es un Dios creativo que sigue creando cosas. Entonces, como su hija, yo tengo que tener la revelación de que siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo que podamos hacer, algo que podamos mejorar, algo que podamos corregir. Entonces, el éxito para mí es eso que siempre va a estar en construcción hasta el último día que estemos acá. Amén. Y así será. Ministro, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que está haciendo Dios a través de líderes como tú, con esta generación? Con esta generación, creo que Dios está usando a muchos jóvenes, también a líderes de diferentes edades que tienen una mentalidad diferente, que tienen realmente esa hambre por su presencia. Justamente nuestra red tiene el nombre de Isacar, porque Dios me ha hablado mucho de entender los tiempos, de ser buenos estrategas con las bases que Él nos da. Entonces, lo que Dios está haciendo es levantar realmente esa generación remanente, que tal vez no toda la iglesia es remanente, no toda la iglesia es novia, pero sí hay un grupo de personas, de líderes en este tiempo que tienen esa metanoia activada, ese cambio de mentalidad real. Y creo que para esos jóvenes que realmente quieren ese fuego, esa pasión la tienen, viene una temporada muy, muy buena, que así como a veces vemos que hay mucha gente que se está perdiendo, también hay gente en Dios que está creciendo a pasos agigantados y que vamos a poder ver la gloria de Dios a través de cada uno de ellos. Así es. Me gustaría preguntarle, ¿quién es hoy, después de todo lo que Dios le ha permitido vivir en su vida? ¿Quién soy yo? Ay, yo creo que te contestaría una mujer plena. La palabra plenitud me ha estado persiguiendo desde todo el mes de mi cumpleaños, el mes 7, que para mí es muy especial.
entendí muchas cosas en el último año, Dieguito. Dios ha hablado en mi corazón, me ha hablado más de realmente hacer las cosas 100% por Él y para Él, en madurar un poco más, en saber que todos somos personas que venimos a corregir, que venimos a aprender, el saber que más allá de ser maestra en educación y ser políglota y que si soy ministro, a él le interesa quién es Sandy como persona, como su hija. Entonces, hoy por hoy, ¿qué fecha es? 7 de agosto, no sé cuándo va a salir el episodio. Sale el de este domingo que viene al otro. En este mes 8 de agosto, que es un mes de puertas y de accesos y de bendiciones, yo te puedo decir que soy una persona que conoce la plenitud, que me siento plena, me siento contenta y que sé que Dios tiene muchas cosas más por hacer. ¿Hay algo que estás sanando o aún le estás entregando al Señor? Sanando yo creo que sí, siempre vamos a sanar cosas. No tengo algo en específico que yo te diga, me desgarra esta herida ahorita, no. Justamente leí un libro muy bueno sobre el poder sanador del perdón, que me enseñó muchísimas cosas y he estado rodeada de gente que me ha bendecido mucho y lo único que te puedo decir es que estoy consciente que pueden venir más heridas, que pueden venir más ofensas, pero hoy sé quién es el bálsamo. Entonces, van a venir indudablemente. A veces en el día a día tenemos pequeñas ofensas y heridas y cosas, pero gracias a Dios hoy conozco quién es el bálsamo y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, solamente toca dejar que Dios siga construyendo todos los días. Ministro, me comentabas que Dios te había dado una sorpresa muy especial por el día de tu cumpleaños, ¿no? Ujú. Y en base a eso me gustaría preguntarte, bueno, sabemos que Muchas, todo el mes. Todo el mes. sí, justamente a eso voy. Eh, Justamente quería, preguntarle, hubieron momentos que tú oraste para justamente para este regalo que Dios te tenía preparado, ¿no? O sea, y oraste y todo, pero me gustaría preguntarte, o sea, haciendo referencia a eso, pero no me refiero a eso al 100%, o sea, sí, 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 o No le sea, van a entender a Diego. sí, o sea, es difícil, pero justamente ya que estuviste en convivencia con Dios, a eso quiero llegar. eh, ¿Qué significa para ti vivir en la presencia de Dios diariamente, donde hablas con Él, donde platicas con Él, donde pides algo y te lo da, por ejemplo, como eso que este regalo que se te fue dado? Entonces, ¿para ti qué significa? Para mí la presencia de Dios es mi manantial y no puedo dejar que se seque. Es mi oxígeno, Diego. Realmente yo no puedo pasar un solo día sin que yo hable algo con él. O sea, es realmente como oxígeno. O sea, necesitas, yo creo que todos los que somos hijos de Dios sabemos que si no estamos con él, o sea, no, eso simple y sencillamente no funciona. Y sí, o sea, mi mes de cumpleaños, lo voy a decir así porque igual hice un post sobre eso, fue un mes donde Dios cerró muchos, procesos, bueno, no muchos, cerró varios, no, porque se va a escuchar muy mucho, no. Cerró procesos, sanó muchas cosas y bendigo la vida de las personas que han estado involucradas, llevándome de la manita. Y solo te puedo decir que me sorprendió muchísimo porque contestó cosas muy específicas, tipo señal de Gedeón, Ujú. de que yo, papá, a ver, si así, 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 y yo solo te puedo decir que Dios nos sorprende y Dios puede hacer cosas que uno en lo natural dices, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué pasa esto? No, si no tiene lógica, pero para Él tiene una lógica y para Él tiene un propósito. Entonces, me llenó de sorpresas. Hoy te puedo decir que este mes y en especial, no solo el día de mi cumpleaños, sino días anteriores y posteriores, pude ver su amor en las personas que me rodean. Y te puedo decir que a raíz de mi cumpleaños se encargaron de bendecirme todas esas personas que para mí han sido de bendición, que para mí me han aportado algo, me han enseñado algo. Yo bendigo sus vidas, donde quiera que ellos estén, porque toda persona que llega, como tú decías hace rato, que sea una persona que venga a sumar, que sea una persona que te lleve algo más, que sea una persona tengo esos amigos, tengo esas personas, tanto cerca como a la distancia, pero bendicen muchísimo y le doy gracias a Dios porque sé que esas personas pues están ahí, están orando, declarando
y pues son las personas correctas. Bendigo muchísimo mi casa, la iglesia, la Gran Roca, mis padres espirituales, a mi papá, a mi mamá, a ustedes, que Gracias. son unos discípulos bien trabajadores, también todos los de la red Isacar, les mandamos un saludo. Saludos. Y pues lista, o sea, para esta nueva temporada acabamos de segmentar la red en 3 subredes que vamos a estar trabajando muy fuerte y pues eso. Y consideramos que la red va a crecer mucho más. Amén. Empezando por la ¿Verdad? casa de paz Empezando. de Diego. Pues de aquí del programa Lo que nadie vio, yo sé que van a llegar muchos invitados a nuestra red de Instagram. Claro que sí. Me gustaría que viendo a la cámara, Ujú. eh, le diera usted un consejo a un joven o a una joven llamado o llamada, eh, que está ahora pasando su propio desierto, ¿no? Mm. ¿Llamado a qué? Llamado a liderar jóvenes, llamada a, incluso ser un pastor, un profeta, un apóstol, ¿no? O sea, ¿qué consejo le daría? ¿Qué consejo le daría? Más que consejo, en el nombre poderoso de Jesús, quiero declarar que si tú estás viendo este video y por alguna razón el llamado ahí estaba, quizás ya ibas a una iglesia el día de hoy, por el poder de la sangre de Cristo, oramos vida, sobre todo hueso seco, todo aquello que se estaba secando en ti, hoy vuelve a la vida, el avivamiento está presente en ti, el fuego de Dios se va a reencender, la llama vuelve sobre tu vida y yo te quiero bendecir y decirte que lo primero que debes hacer es acercarte nuevamente al que es la fuente de todas las cosas. Separado, separada de Él, nada vas a poder hacer. Así que corre a los brazos de tu Padre, regresa a Jesús si estabas en Él y si todavía no lo conoces, pero sientes ese llamado y sientes ese deseo, conéctate a la fuente correcta que es Él y cosas poderosas van a suceder en tu vida. Amén. Muchas gracias, ministro. Eh, Últimas 2 preguntas. Hemos llegado ya a casi al final de este podcast y es, ¿cree que todo lo vivido, dolor, errores y victorias tenían un propósito? Sí, sin duda. Eh, Como te decía hace rato, todo proceso es para sacar un aceite mejor. Entonces, todo es para potencializar. Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para Él. Y hoy te puedo decir, gracias a todas las personas que me lastimaron, gracias a todas las personas que me traicionaron, que hicieron algo malo, porque también ahí aprendí, yo los bendigo con todo mi corazón, porque aprendí que cuando tú bendices a aún a tus enemigos, como dice la palabra, Dios realmente, una, conoce tu corazón y te bendice más. Entonces, yo le agradezco a Dios por los procesos que permitió, porque hoy sé que Él sabía que yo podía pasarlos y que los usó para llevarme a donde me tiene hoy. Amén. Ministro, última pregunta, y es, ¿qué legado te gustaría dejar en esta vida? ¿Qué legado me gustaría dejar en esta vida? El ser una hija aprobada para Dios y poder presentarle a Jesús a la mayor cantidad de personas posibles, que el día de mañana, voy a hablar un poquito al futuro, mis hijos, mis nietos, mis generaciones puedan decir, mira, o sea, ella comenzó porque me está tocando romper. Ahí en la familia soy la primera persona que viene a Jesús. Mira lo que hizo mi mamá, o mira lo que hizo mi abuela, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, dejar generaciones que sean bendecidas, que sigan sirviéndole a Dios y que también la semilla que quizás he podido y he tenido el privilegio de poner en cada uno de ustedes, que Dios me ha dado el privilegio de ser esa autoridad espiritual a través de nuestros padres espirituales, pues germine en algo también que a ustedes les pueda bendecir en todo lo que hagan. Muchas gracias, ministro. Y yo creo y sé que así va a ser. Amén. Hemos llegado al final de este podcast. De verdad de que ha sido una charla demasiado interesante, demasiado amena. Nos salimos del guión que en estos últimos capítulos no nos habíamos salido. O sea, es de las ocasiones que desde el capítulo, si no estoy mal, desde el capítulo 3 4 por ahí, que no nos salíamos del guión. Entonces, fue un honor que nos pudimos salir, que no siempre se puede. Y de verdad estoy muy agradecido con esta entrevista. Es una entrevista que de verdad es muy interesante porque muchos jóvenes van a querer justamente saber esa parte, ¿no? De lo que nadie, a lo que nadie le contamos, lo que nadie sabe de nosotros, ¿no? Y a veces son cosas que nosotros
nos callamos. No sé, quizás porque no queramos que lo sepan o simplemente porque no nos sentimos en la confianza de contarlo, ¿no? Pero hoy le agradezco el tiempo y justamente la confianza por contar su testimonio. Gracias, Dieguito, y gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Fue un honor para mí estar aquí contigo en esta noche y pues espero que lo que platicamos también pueda hablar a sus corazones y pueda acercarnos más a nuestro Padre, que es Dios. Así es. Pues mis amigos, hemos llegado al final del capítulo número 10 de Lo que nadie vio, la historia no contada. Nuestra invitada especial el día de hoy fue la ministro Sandy Cabrera. y su servidor, Diego de Jesús Morales Cruz. Les mandamos un fuerte saludo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo capítulo. Se nos va lo que nadie vio, pero estamos haciendo cosas para que sigan ustedes disfrutando de buen contenido. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye.